ejemplo, ¿cuáles te parece a vos? Yo te digo los míos si querés, pero ¿cuáles te parece a vos que son los 3 o 4 temas centrales de la agenda del gobierno para el primer trimestre en materia económica? A ver, Mira, en materia económica dólar. yo no respondo porque no soy economista. Yo soy víctima de la economía y soy periodista de política. Ahora, vos sos periodista económica. Sí. Decime vos cuáles son y yo te contesto. Dólar. Dólar. Sí. ¿Se achica la Está brecha viendo o no? más dólares, ¿no? O sea, yo sigo los diarios. Veo que se está achicando. Y la política del gobierno es achicarla para flotar hacia arriba. Acá el gobierno lo que tenía que hacer dos cosas después del 2011 es enfriar la economía y devaluar. Hizo las dos cosas. Congeló la construcción y en parte el sector automotriz, Sí. que eran los que recalentaban la economía, y devaluó. Punto. El dólar vale 10 pesos. El resto es todo literatura. Sí. Pidipipi, como dicen los políticos. Sí, la política del dejarlo ir, ¿no? De a poquito No, a no, poco porque además el la dólar... economía necesitaba eso recomendaba la ortodoxia. Y lo que creo yo que es político, esto no es económico, lo que la Argentina tiene es una matriz de organización de la economía clásicamente peronista, gobernar con inflación, enfrentar el conflicto social, el país se encarece, no puede exportar, ahogo de la balanza comercial. Clásico, le pasó a Perón en el 54, le pasó a Isabel, le está pasando ahora. Pero con un respeto reverente hacia la ortodoxia. Porque si vos te fijás lo que significó Vudú en su momento, lo que significó Redrado, lo que significó Prat Gay, lo que es Pessoa, lo que es Miguel Peza en el Central, son todos partidarios de cierta ortodoxia. Bueno, o Fábrega ahora, ¿no? O Fábrega ahora. Al frente del Banco Central, ¿no? Que Hay una contradicción entre un sistema de organización de la economía, digamos, el sistema Curia Moreno, los peronistas ortodoxos todos clásicos. Ahora, emulados por Aldo Ferrer, que dice que hay que hacer una fábrica de autos nacional. ¿Vos te imaginás? Una fábrica de cortes de rastrojero, luz. el rastrojero. El Vuelve el rastrojero. rastrojero, el justicialista, que, digamos, represente esa línea. Y enfrente una forma de ejercer eso que es con la ortodoxia. Una contradicción. Seguramente una de las razones del mal gobierno. Bueno, puedes tener ese tipo de contradicciones. Pero bueno, es lo que tenemos. Y el otro tema sería la inflación, ¿no? A mí me parece que es el gran desafío y que hasta ahora Yo creo que el gobierno no se da pie con bola. ahí hay que ser, nosotros somos periodistas, hay que ser contemplativos. El sistema peronista necesita inflación. Punto. Además te lo dicen ellos. Tan alta, Ignacio. La que fuera. Necesitas inflación para poder gastar, para generar sensación de bienestar en la clase media y para recaudar más. Y más si no ajustás los impuestos, los balances en la FIP, con lo cual la exacción impositiva crece. No movés ganancias, crece. Voracidad fiscal. No hay decreto, no hay día de boletín oficial nacional y de las provincias que no produzca un nuevo gasto, una nueva designación, una nueva comisión que va a gastar. Son gastomaníacos. No, eso desde ya, desde el punto de vista de la recaudación, nada más alentador, entre comillas, desde ese punto de vista que la inflación. Pero fíjate que tenemos la más alta de América Latina. Digo, claro, pero eso es una observación desde una ortodoxia que nadie respeta dentro del sistema que estamos viviendo. Ellos festejan que haya inflación. Además, la clase media al final quiere inflación. Viene el Mundial, hay que cambiar el televisor. Dice que van a transmitir el Mundial en 3D. ¿Vos tenés 3D? Yo no tengo 3D. No. Y no sé si no me gustaría ver una pelota en 3D. Pero la gente va a ir a comprar los televisores y quieren las cuotas. ¿Y eso cómo se produce? Con inflación. Si no, no podés. Pero bueno, llorar por eso, a mí te confieso como periodista, me parece melancólico. Llorar desde la ortodoxia esta economía es lo que hay. No, yo lo que digo es que me parece que la inflación y el cepo cambiario son dos de los temas, digamos, en la agenda que seguramente, en la agenda económica que seguramente y que presenta un problema muy grave, porque vos sabés muy bien, porque sos economista o periodista de economía, que la inflación es una gran generadora de pobres. Totalmente. Porque hace pobres, porque castiga el precio más importante de la economía, que es el salario. Lo castiga, le quita valor, lo devalúa, le saca poder de compra y gana el que tiene plata. Que ese sí puede zafar de la inflación. Por eso se va el dólar y aunque le dupliquen el precio de Mercedes-Benz, se lo compra igual. Totalmente, estamos de acuerdo con eso. Sí. A propósito de eso, si me permitís, hablando de los pobres y de la pobreza estructural, quería comentarte
que acabamos de publicar el 4º libro del equipo de investigación DIGA, junto con Martín Di Natale, un colega del diario La Nación, Sí, que conozco todos el libro, lo conocemos. recibí. Tengo 2 ejemplares. Bueno, muy Uno bien. dedicado y uno sin dedicar. Bueno, el dedicado es el mejor. Es mejor, tiene más palabras. Es Pobreza y Negocios, ¿Y hecho qué en la demuestran Argentina, ahí? y ¿Qué demuestran? ahí justamente lo que mostramos es cómo creció la pobreza estructural en la Argentina de la mano de la profesionalización del clientelismo político, ¿no? Y cómo eso sirvió de alguna manera para el ¿Pero vos crees que el desembarco. clientelismo rinde? No digo que no exista como mecanismo, pero es que rinde en política. La profesionalización del clientelismo sí rinde. ¿En política? En política rinde y mucho. Ahora Ahora, que se pierden elecciones con el clientelismo. no quedó demostrado en La los última últimos elección, números, sí. ¿eh? La última elección, sí. ¿Cuánto han regalado? Ahora, ¿Cuánto han dado? el problema, ¿sabés cuál es? Que al puntero en las zonas, me parece a mí, ¿no? Me gustaría tu mirada Bueno, política. tú es una quizás investigación, sobre lo mío eso. es una percepción Por de eso, vaqueano. digo, lo que nosotros mostramos ahí es que al puntero político le salió una competencia inesperada para el puntero, Sí, ¿cuál que es el tranza, el dealer, el narco, llámalo como quieras. Alguien que, por ejemplo, en las villas de Capital y Gran Buenos Aires tienen mano de obra muy barata, ¿Pero manejan votos esos tipos? no manejan votos, pero manejan una caja impresionante. Sí, pero ¿qué tiene que ver con la política? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por ¿Por qué? qué? Me parece a mí, ¿no? Porque hay un Estado en retirada en esas zonas. Entonces, una respuesta que el Estado ¿Pero hay no puede dar narcotráfico sin Estado? ¿Sin la policía corrupta? sin la policía o sin la falta de decisión política de la ley. Yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, a lo que voy es a lo que hablábamos al principio, ¿no? Los pobres que quedan atrapados en una falta de política y en una falta de condena a determinadas acciones cómplices con el Sí. narcotráfico. Y eso sí que me parece un tema. No, yo creo que Duro. la investigación, bueno, yo no puedo discutir investigación porque ustedes la han realizado, me imagino, con toda solvencia, pero diríamos, visto desde la política del clientelismo, yo no sé si funciona, si provee votos. Lo que gastan los gobiernos, desde la caja pan de los radicales hasta estos gobiernos, regalándole cosas a la gente para después perder las elecciones, es conmovedor. Pierden las elecciones. Las elecciones se deciden en los distritos de clase media, media baja, las grandes ciudades, grandes concentraciones, y en los distritos donde más se regala, no se gana. Mirá la última PASO y la última interna en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo. Ahí yo creo que el gobierno, el oficialismo dio de todo. Yo no creo que más haya dado mucho. No tenía mucho para dar, no tiene plata para dar. No tiene para dar colchones, cajas de polenta, sí. pan dulce, no sé lo que se regala, no sé, es que es el Computadoras, clientelismo. pequeñas Esas cosas no computadoras. las tiene Massa para regalar, y ganó. O sea, en el 97, la Pero Mejide, es ¿qué una regalaba? legislativa, pero es una legislativa, La que ¿no? fuera. No sé si regalar cosas te da votos. La gente no vota, mi impresión, es un prejuicio. La gente no vota tanto por lo que le dan y le regalan, sino por cómo cree que le va a ir. Si cree que le va a ir bien con un gobierno, con un candidato, lo vota, y si no, no. En cualquier caso, lo que a mí me parece es que hay un destino de fondos públicos, ¿no? Siempre volvemos al tema, quizás por la deformación profesional, económica, ¿no? Enorme malgasto, estoy de acuerdo. Sí. Hay Tira una- plata que da miedo. Totalmente. Y ahora que hablábamos del balance Pero de en fin de realidad año, ¿no? no ocurre que con la dádiva, digamos, Sí. regalar cosas en las elecciones. No ocurre lo que ocurre con los asesores y encuestadores, con los políticos, que en realidad no A importa ver, tanto ¿por el qué? producto que se consigue, sino la plata que se llevan ellos. O sea, importa más que el voto que me va a dar el clientelismo, el que hace la caja y vende la polenta, y el que pone la leche en la caja. Que es como el encuestador o el asesor, que le cobra fortunas al candidato para convencerlo de algo que no lo hace ganar, pero le saca plata. O sea, el negocio está en llevarse la plata, el intermediario, que en el producto final. Y en Yo no todo- creo que los encuestadores hagan, y ni los asesores hagan ganar la elección a los políticos. No creo de ninguna manera. Las elecciones las gana Macri, no las gana Durán Barba. Es un disparate creer eso. O creer que las elecciones de Cristina las gana Quevedo o los asesores del gobierno o Artemio López. Las ganan los políticos. Ahora, sabemos que todo candidato tiene pegado acá en el cuello, en la yugular, un tipo que le saca fortunas diciéndole que el número, que lo que Peínate cuesta, así, lo que decí tiene que hacer, a esto. qué canal tiene que ir, que tiene que Sí. afeitar, que tiene que bañarse, cosas absurdas, y le sacan fortuna. Y el negocio está ahí. O sea, el negocio ¿dónde estaba? Pierre fabricaba las cajas de pan para Alfonsín. Y hacían, no sé, 10 millones de cajas al año de cartón. Y el negocio estaba ahí.
quizá legítimo, yo no estoy señalando un negocio crápula, pero el que ponía la leche, el que ponía la polenta. Entonces yo no sé si hay una intermediación, pero bueno, voy a leer los dos ejemplares de tu libro en estéreo. Voy a leer con un ojo cada uno para ver si en 3D. Y después esperamos los comentarios, claro. Sí. Ahora, yo creo que acá el tema de los negocios y la política está estallando estos días por estos casos que hay de escándalo, de denuncias periodísticas, de BAES, del gobierno, etcétera, que yo creo que están reproduciendo el retablo del final de los 90 con el peronismo, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece que es un espejo en ese sentido? Creo que es, diríamos, arrincona al gobierno en la necesidad de dar respuestas de las que es muy difícil zafar, como le ocurría al gobierno en los finales de los 90 con Yabrán, por ejemplo. Porque al final no se demostró nunca nada de Yabrán, pero sirvió para construir la idea del peronismo corrupto. En este caso, aún en todas estas cosas de Baez, sabemos muy bien que las presentó Carrión en el 2006, que luego ahora las retome La Nata, Canal 13, eso es una cosa nueva, pero todo eso se sabe, está en la justicia, se saben los nombres, los circuitos, ahora se ha agregado muy poco. Estas notas que están apareciendo, en donde aparecen coincidencias de pagos, hay que probar que son pagos corruptos. Ahora, al final no importa si la justicia demuestra que esto es así. Con las armas tardaron 19 años en juzgarlo a Menem. 19 años y lo absolvieron en primera instancia. Ahora lo condenaron, está en la corte. Pero puede pasar 19 años. Bueno, ahora, lo que produce es un arrinconamiento de la política y del gobierno en explicaciones muy embromadas. Y esto creo que tiene que ver un poco con lo que es tema de tu libro, que es la relación entre los negocios y la política. Es decir, en un país donde no hay una noción clara del servicio público, se admite que un político o un mandatario tenga negocios privados. Todos los gobernadores, los presidentes tienen hoteles, canales de televisión, tienen bodegas, minas en el sentido de minería, en el caso de las provincias del oeste, todo el sistema de minería de San Juan, Mendoza, La Rioja, está todo en manos de los tipos que después son gobernadores, legisladores, son los dueños de los derechos para la explotación. O sea, en un país de herencia virreinal e hispánica como la Argentina, donde no hay un sentido del servicio público, como el mundo anglosajón, donde un tipo va a la Cámara de Diputados, de Senadores o a la presidencia. Sí, y rinde cuentas, cuenta lo que va a decir. Pero va por un tiempo a dar un servicio en el que es competente. Termina y se va a la casa. ¿Qué ocurre en nuestros países? Y en general no está triplemente enriquecido cuando termina y se va a la casa. Yo la hipótesis de la corrupción te la suspendo. ¿Por qué? Yo explico la política por lo que es explicable. Si encima son corruptos, peor. Pero no me interesa, porque es improbable. La corrupción está en el ojo, en la retina del que mira, no en los actos de quien lo produce. Bueno, a veces también está en los jueces que pero sacan la corrupción sentencias al respecto. La corrupción es lo que se hace Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
acto corrupto, que es, por ejemplo, el abuso de la posición dominante que le da a un funcionario direccionar un expediente a un estudio privado de abogados que es amigo. Más allá de eso, cualquier negocio al que vos le pongas la lupa es asqueroso. Cualquier negocio al que vos le pongas la administración del jardín de infantes y vos le acercás la lupa se acerca y cada vez más asqueroso y más pestilente. Por eso los políticos lo que tienen que hacer es huir de la mirada que los pueda presentar como corruptos. Déjame terminar lo que estábamos hablando antes del corte. En un país donde hay un servicio público como lo pide la ética anglosajona, en la cual un tipo va, deja su cátedra en la universidad o su negocio y va de presidente o de ministro 4 años y vuelve, ese hombre va a cumplir una función y regresa. En nuestros países hispánicos y virreinales, ejercer cargos públicos es porque se pertenece a una clase o a una casta de los que gobiernan. Son como cortesanos, un sector de la sociedad que gobiernan ellos, sus familias, designan a sus hijos, a sus mujeres y a sus hermanos de ministros, de secretarios, de asesores, y si su partido no los satisface se van al frepaso, o sea, cambian de partido o se hacen de masa para poder subsistir. Entonces, el tipo que entra a la política en nuestros países no sale nunca más. Entra a la política a los 20 años, Freddy Storani, y termina a los 60, y sigue siendo un hombre dentro de la política. Terminan algunos como asesores del Senado, algunas cátedras universitarias marrones que no las ejercen, pero las cobran, ese tipo de cosas. Entonces, en los países anglosajones, el caso de Berlusconi en Italia, Piñera en Chile, Joe Biden, vicepresidente de Obama, cuando van a un cargo público, entregan sus negocios a lo que se llama un fideicomiso ciego, un blind trust, que está integrado por grandes economistas, empresarios y políticos, que administran sus negocios en ausencia mientras y no están en los cargos. mezclan los dos roles, no los mezclan. Tienen prohibido informarle qué hacen. Totalmente. Es como una albacea testamentario, tiene que mantener la propiedad de las empresas, mantener su valor, de acuerdo con negocios. A mí en lo personal me parece bien eso. Bueno, eso lo hizo Piñera en Chile, lo hizo Berlusconi en Italia, lo hizo Joe Biden en Estados Unidos, vicepresidente de Obama, que es un hombre de negocios. ¿Por qué? Porque un tipo que va 4 años de presidente o de diputado, de senador u 8, vos le podés exigir que deje sus negocios 4 años. Ahora, un tipo que entra a la política a los 18 años y no se logra, no le podés prohibir. No le podés poner un blind trust de 40 años, que no voy a abrir más mi negocio en los próximos 40 años. Entonces, en nuestros países, los políticos conviven con los negocios. ¿Y qué ocurre? Es un esquema decimonónico o del siglo XX. En el siglo XXI ya no se puede. Con la capacidad que tiene hoy el público de enterarse de todo, con la cantidad de radios, internets, redes Twitter, sociales, lo que quieras, rápidamente. el público se entera de todo. Ahora, y tus negocios, aunque tengas un kiosco con fotocopiadora, explotan. Es asqueroso. Vos le acercás la lupa a un kiosco que tenga... Vos sabés que Chacho Álvarez, su gran aporte a la cultura fue cuando tenía el kiosco de Cerviño y Coronel Díaz, que fue el primer kiosco con fotocopiadora de Buenos Aires en los años 70. No sabía eso. Claro, no sabía eso. Claro, que iban los hijos de Corach y sacaban las fotocopias un gratis y lo fundieron. Y fundió un kiosco con fotocopiadora. Fue un microemprendedor. Claro. Ahora, ese tipo, vos le acercás la lupa a un kiosco y lo matás. Es asqueroso, porque los negocios son asquerosos a la mirada de la burguesía del siglo XXI. Entonces los políticos deberían pensar hacia adelante, para que no le pase lo que les ha pasado hasta ahora, en crear estas instituciones del trust ciego, de entregar sus negocios cuando suben a los cargos, por gente que no les va a informar, de manera que si ellos les preguntan por sus negocios... No tengan información no tengo directamente. Claro. No tengo nada que ver, yo no soy, pregúntenle a ellos. Y debería también encontrarse la manera de que la política no sea un camino hacia el enriquecimiento, porque también es cierto que muchos que ingresan a la política no tienen ninguna empresa, ningún negocio y después los terminan teniendo. Sí, pero eso, Y el enriquecimiento ilícito, ¿cuánta gente se le han podido probar en Argentina? Ha habido 2 casos. Lamentablemente, me parece muy poco en comparación con lo que realmente ocurrió. Entonces me parece que es una mirada impertinente. Porque si yo no puedo demostrar enriquecimiento, pero sí puedo usarlo para insultar, no vale. El enriquecimiento ilícito no se puede probar. Es como la asociación ilícita. En la justicia argentina debe haber 2 o 3 casos donde se probó una asociación ilícita.
o dos casos o tres donde se probó enriquecimiento ilícito. No existen, es imposible. Ahora, son armas arrojadizas para la pelea política. Vos arrinconás a un gobierno No, o a un existen. político. El problema, existen como tal. El problema es que quizás, en mi opinión, ¿no? Quizás no hay una justicia que pueda ir a fondo y que tenga los elementos necesarios Esa es la o razón, el valor esa es la razón. Pero para digamos, ir a fondo, digamos, es cierto, ¿no? es así, pero es como un desideratum, es como lograr la igualdad, y lograr el bien, el imperio de leche para todos. Imposible. Entonces, ¿a dónde va mi comentario? Quizá algo canalla, que es una de las funciones del periodismo, hacer comentarios canalla. Yo en los comentarios trataría de evitar los temas inviables. Si vos me traes un tema de enriquecimiento, sirve otra copa, no se lo vas a probar. Ahora, no, pero yo lo estoy usando para insultar a un tipo, descalificarlo. Ah, bueno, está bien. Bueno, no. No, pero es importante. Los políticos lo usan para descalificar e insultar. Los políticos, pero no es un rol periodístico, ¿no? O sea, si uno no tiene El las pruebas... también no. lo hace. Yo con el periodismo no me meto. Estoy hablando del comentario cuando uno observa estas cosas. La denuncia. La denuncia per se. La denuncia para descalificar y destruir. ¿Es legítimo? Por supuesto. ¿Me voy a oponer? No me voy a oponer. Ahora, no me digan que ahí va a salir nada. Porque si a Menem, que era el epítome de la corrupción, el hombre más feo de la tierra de los años 90, tardaron 19 años en juzgarlo y todavía no se sabe si es culpable o no. Muy bien, sí, no. Porque lo absolvieron, la Cámara lo invocó de vuelta y ahora está en la Corte. Y no sé qué va a hacer la Corte. No sé si la Corte va a condenar a un equipo de gobierno por asociación ilícita. Porque ahí está sentado Zaffaroni, que dijo cuando se hizo la denuncia original contra Menem por asociación ilícita, dijo, no es aplicable a un presidente la asociación ilícita porque un equipo de gobierno no se hace para delinquir. Que puede delinquir es una cosa, pero la asociación ilícita, ¿qué es? Asociación de dos o más personas para delinquir con la intención, indiscriminadamente. Tienes que cometer varios delitos, no uno. Si yo junto una banda para un delito, no es asociación ilícita. La asociación ilícita es la creación que hizo la justicia de los años 30 en Europa y en Estados Unidos para perseguir a las organizaciones mafiosas, donde vos castigás la pertenencia a la organización y no lo que hizo. O sea, vos castigás ser de la mafia y no lo que hace la mafia. Porque lo que hace es incomprobable. Pero sí, si yo le pesco un libro marxista, ese es marxista. Por eso los gobiernos militares en la Argentina aplicaban la asociación ilícita a las organizaciones terroristas. Bueno, y hablando de gobiernos militares, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero no me quiero perder la oportunidad de que intercambiemos opinión. Caso Milani. Caso Milani es un caso que para mí expresa la voluntad del gobierno de poner al que quiere, lo cual es bastante importante en un gobierno. Quieren hacer lo que les da la gana y no quieren que nadie los contradiga. Pasa en todo el mundo. Segundo, en un país donde el ejército no tiene hipótesis de conflicto y no está en guerra ni lo va a estar, es razonable que el mando deje de estar, como históricamente, en las fuerzas de combate. Artillería, infantería, eran los que proveían los comandantes. Pasan los espías, que no solo son los únicos que trabajan, porque siempre se espía, porque se hace inteligencia exterior, militar, contra los enemigos del país, etcétera, siempre se trabaja. El artillero no trabaja más, no le falta tiene balas. Nunca le falta trabajo al espía. El de caballería no tiene tanques. El espía sigue espiando. Entonces, ese crece solo. Si encima vos tenés los secretos de Estado, porque tenés fondos reservados y tenés espionaje interno como existe en la Argentina, le das un poder a ese tipo impresionante. Y creo que esa es la razón política. Quieren que esté y no quieren ceder. Dos, es un espía que es un personaje, un tipo de militar que crece solo en una estructura militar pacífica. Tercero, no es nuevo eso en el mundo. George Bush padre fue presidente de Estados Unidos 4 años y 4 años vicepresidente de Reagan después de ser director general de la CIA. Y Vladimir Putin gobierna hasta el día de hoy en Rusia después de ser director general de la KGB. O sea, el ascenso en la política de los espías es un fenómeno de los países donde las fuerzas han dejado de tener un rol bélico. Porque son los únicos que siguen trabajando y poseen los secretos de los políticos. Tienen todas las herramientas para miran todo. Ahora, qué difícil. Son los que rompen los papelitos de los fondos reservados. Cuando se gastan fondos reservados... ¿Se los romperán realmente? Los rompen a fin de año. Antes le hacen una fotocopia. Claro, pero se la guardan bajo 7 llaves. Si se gastó en pizza, se gastó en caminar a un periodista. Ahora, qué difícil, ¿no? Que me parece que esa situación, esa misma decisión
que tomó el gobierno y que finalmente logró, el hablar del Congreso lo enfrenta hacia el final del año, ya que estamos haciendo el balance, frente a una de las contradicciones más fuertes de sostener su propio relato, ¿no? Las mismas organizaciones de derechos humanos han salido a condenarlo. Claro, algunas sí, otras no. Las bromas que circularon en las últimas horas en las No, redes mira, sociales, yo que hay creo que colgar el gobierno quiere ponerlo a Milani lo ha tenido en cargos gravitantes siempre, ha manejado la inteligencia militar durante muchos años, es un tipo de compromiso estrecho y como tiene muchísimos militares, denuncias y sospechas. Cuando veías el otro día la sesión en el Senado, en realidad el reproche era que ponían a una persona sospechada. No es un argumento demasiado fuerte. Ahora, ¿es feo? Sí, es feo. Porque un gobierno que quiere halagar al público que decide en las elecciones, que es el público de la burguesía de las grandes ciudades, a lo mejor debería no pagar el costo de poner a un personaje antipático para ese público. Pero no te olvides que la critica a la oposición. Y la función del gobierno es no hacer lo que la oposición quiere. ¿Por qué tendría que hacer lo que quiere? No, pero también... ¿Por qué el gobierno que tiene que hacer lo que quiere hacer?